Radio Pasión US presenta Intronauta, en búsqueda de tu ser, con Joselo, solo aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Intronauta en búsqueda de tu ser. Mi nombre es José Luis López, soy Joselo, y quiero darles la bienvenida en este tema que vamos a tratar el día de hoy, que es reencarnación y propósito. Para ello vamos a comenzar a platicar sobre una consideración actual sobre la influencia de lo que ha sido el mundo oriental en el mundo occidental. Básicamente, en los últimos años hemos visto cómo se empiezan a manejar conceptos que antes no manejábamos en Occidente, entre ellos el karma, la reencarnación, el dharma. Finalmente, antes no había este cruce de información. Digamos que venimos en un mundo occidental en donde la tradición judeocristiana es la que más permea entre todos nosotros, y ha sido en las últimas décadas que poco a poco vemos cómo se van filtrando, cómo vamos obteniendo esta información sobre estos conceptos que anteriormente no eran comunes a una sociedad judeocristiana, sobre todo lo que es el mundo occidental. Entonces, esta influencia de Oriente a Occidente en las décadas recientes pues se da también por el advenimiento de varios maestros espirituales que han venido a vertir este conocimiento que se da principalmente en Oriente. Yo aquí quiero tratar el tema de los Vedas, porque el conocimiento védico, que es el que yo estudio y el que yo practico hace algunos años, y como soy seguidor de un maestro que se llama Srila Prabhupada, que es un maestro que vino con el movimiento Hare Krishna Occidente, él nos trajo toda esta información y todo este conocimiento sobre la ciencia del alma. Y entre todo este conocimiento pues está implícito el tema de la reencarnación. Y pues bien, te puedes preguntar ¿qué es la reencarnación? La reencarnación no es otra cosa que ciclo repetido de nacimiento y muerte. Esto es que estamos naciendo, estamos desarrollándonos, creciendo, vamos a enfermar y vamos a morir. Morir significa dejar este cuerpo, el cuerpo burdo que ahorita voy a desarrollar. La reencarnación significa que es un proceso en donde nosotros podemos ir conociendo nuestro verdadero ser, cuál es nuestra relación con Dios y hacia dónde es posible caminar en a lo largo de las vidas, a lo largo de una vida y de las vidas subsecuentes. Porque hemos de entender que todos venimos de un antes y vamos hacia un después. Mismo en esta vida, como poniéndolo de vidas anteriores a vidas futuras. Entonces, la reencarnación significa cuando un alma tiene que dejar un cuerpo deja de ser útil, sea por enfermedad, sea por muchos motivos, sea por todo lo que sabemos que es mortal en este mundo. Cuando tenemos que dejar un cuerpo porque este ya no sirve o ya no es útil, es cuando damos un brinco y el alma tiene que pasar de un cuerpo a otro cuerpo. Y para empezar a platicar de esto, quisiera decirles a ustedes que nosotros somos el alma que tripula este cuerpo. Una de las grandes confusiones en el mundo actual es que pensamos que nosotros somos el cuerpo, y no es así. Nosotros somos el alma que tripula el cuerpo. Esta alma está dentro de dos coberturas principales: la cobertura burda, que es el cuerpo, y la cobertura sutil, que está compuesta de mente, inteligencia y ego falso. ¿Qué es el ego falso? Es nuestra actual y temporal personalidad. Por ejemplo, yo me llamo José Luis López y yo toda mi vida la he puesto en función a este nombre, a este cuerpo que tiene esta denominación, y eso se denomina ego falso o ego temporal, porque antes de mí he tenido otros nacimientos, he tenido otras vidas, y posterior a mí tendré otros nacimientos y otras vidas. Aquí es apasionante saber que todos hemos sido hombres y mujeres eventualmente, ¿no? Entonces es importante saber que nosotros somos esta alma que tiene que pasar de un cuerpo a otro a lo largo de una eternidad, porque una de las cualidades del alma es que es eterna, que está llena de conocimiento y que está
y que está en felicidad, en Ananda. Esas tres cualidades que se llaman Sat, Chit, Ananda están implícitas en el alma. Entonces nosotros, al ser alma, estamos cubiertas por estas dos cosas, que es el cuerpo burdo y el cuerpo sutil, que vuelvo a repetir, se compone de mente, inteligencia y ego falso. Toda esta información viene en los Vedas, en la sección de los Vedas que habla de la ciencia del alma. Básicamente yo me baso en dos libros que he estudiado a lo largo de mi práctica de yoga, que se llaman el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. Aquí está implícita toda esta información. El alma, como les decía, es Sat Chit Ananda, eterna, llena de conocimiento y llena de bienaventuranza. Ese es el alma en su estado puro, digamos en su estado liberado, cuando somos capaces de prestar un servicio directo a Dios, un servicio a los semejantes, ¿no? Esto nos puede empezar a sonar familiar, puesto que uno de los dos principales mandamientos de la Iglesia Católica es: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tus semejantes como te amas a ti mismo. Entonces, aquí empiezan a empatar y empiezan a haber semejanzas entre las escrituras de Oriente y las escrituras de Jesús, las enseñanzas judeocristianas, que también son orientales, pero son las que han permeado más que nada en el mundo occidental y concretamente en América y todos los países americanos, ¿no? Quisiera mencionar uno de los capítulos del Bhagavad Gita en donde Krishna debemos de entender que es Krishna, Dios es la suprema personalidad de Dios, que es Krishna, es quien habla este libro que se llama Bhagavad Gita. De hecho, el término Bhagavad Gita quiere decir la canción del Señor o la canción de Dios. Eso es lo que significa Bhagavad Gita. Y en el verso del Bhagavad Gita, en el capítulo 4, verso 5, dice: la personalidad de Dios le dice a Arjuna, el Bhagavad Gita es un diálogo entre Krishna y Arjuna. Arjuna es su primo, su devoto, su primo temporal, pero es su devoto a la vez, ¿no? Le está hablando Krishna a Arjuna en medio de una guerra fratricida, y va a ser una guerra entre primos, por disputarse el reino. Y Krishna le dice a Arjuna lo siguiente, le dice: tanto tú como yo hemos pasado por muchísimos nacimientos. Yo los puedo recordar todos, pero tú no, oh subyugador del enemigo. ¿Qué significa esto? Que aquí Dios nos está dando una instrucción sobre quiénes somos y sobre por qué estamos en un cuerpo temporal y el hecho de que no podamos recordar nuestras vidas anteriores, ¿no? También estuve estudiando un poco lo que dice el Zohar. El Zohar es un texto antiguo judío, para ver cómo está implícita también el tema de la reencarnación en los viejos textos judíos, que también son parte de la tradición judeocristiana. Por ejemplo, en el Zohar, que es un libro, el Zohar, por ejemplo, la palabra Zohar significa brillo, refulgor, eso es lo que significa la palabra Zohar. El Zohar es el texto en donde se basa la Cábala, todo el movimiento de Cábala. Entonces, ahí la reencarnación es mencionada en numerosos lugares. En los textos clásicos del misticismo judío está implícita. Por ejemplo, dice el Zohar: siempre que una persona fracasa en su propósito en este mundo, Dios, bendito sea, la arranca de raíz y vuelve a plantar una y otra vez, repetidamente. Eso está en el Zohar, en el capítulo 186b. Entonces, como nos podemos dar cuenta, esta información es antiquísima. Simplemente no ha venido en este conocimiento hacia Occidente de una manera tan patente como en las últimas décadas, ¿no? Anteriormente, pues no había las comunicaciones que tenemos ahora. También el hecho de que cada vez tengamos más flujo de comunicación y tengamos más tecnología nos hace asomarnos, nos hace atisbar a estos textos de Oriente, a estos maestros orientales que traen esta sabiduría a Occidente. Antes, como sabemos, como no había comunicaciones y tecnología para informarnos y para conocer, pues no eran tan asequibles estos términos que ahora en las últimas décadas temas como karma, como dharma, como reencarnación vienen siendo cada vez más comunes. Derivado de la información que nos da los Vedas sobre la cosmología de los planetas, materiales y los planetas espirituales, quiero decirles cómo nos situamos nosotros, en dónde se da esta reencarnación. Digamos, estos universos materiales, ¿en qué lado del universo están, no? Tenemos este cúmulo de universos materiales, ¿no? Ustedes saben que
los científicos, cuando empezamos con tecnología, cuando empezó el esfuerzo del ser humano y creó el telescopio y nos empezamos a asomar a las estrellas, nos empezamos a dar cuenta pues que hay un cúmulo de otros sistemas solares, que hay un cúmulo de galaxias, ¿no? Finalmente, cuando el ser humano pudo colocar un telescopio, ya finalmente en los años recientes, cuando se pudo colocar un telescopio en órbita, en órbita de nuestro planeta, pues los científicos se fueron para atrás porque vieron que hay muchísimas más galaxias de las que habían observado anteriormente, ¿no? Todo lo observable, todo lo que se puede observar desde nuestro planeta, desde nuestra ubicación material hacia otras galaxias, hacia otros universos, esto es lo que se denomina el universo material. Estamos en esta gran estancia cósmica denominada universo material, y aquí es donde todos los seres que habitamos en los distintos planetas, porque también derivado del conocimiento védico, podemos saber que la Tierra es solamente un planeta muy pequeño entre una posibilidad enorme de otros sistemas solares, de otras galaxias, y nuestro planeta pues realmente es una mota cósmica, es un polvo cósmico desde el cual nos damos cuenta que hay mucha otra realidad de la cual no habíamos tenido conocimiento hasta los años recientes gracias a la tecnología. Pues bien, los universos materiales, nos dicen los Vedas, nos dice el Srimad Bhagavatam, nos dice el Bhagavad Gita, que hay tres divisiones principales. En los universos materiales hay tres posibilidades planetarias, denominadas los planetas superiores, los planetas medios y los planetas inferiores. De hecho, hay mucha mitología griega, esta mitología que viene de Oriente también de alguna manera, en donde ya habían denominado pues cuál es el Asgard, cuál es el Midgard y cuáles son los planetas en donde vive los reyes, los semidioses, por decirlo de alguna manera, porque todas estas tres posibilidades planetarias están habitadas por seres que tienen cierta calidad de conciencia, eso es un hecho. Entonces, en los universos materiales tienen tres posibilidades, son los planetas superiores, los medios y los inferiores. El planeta Tierra se ubica en un planeta intermedio. En el planeta Tierra se dicen en las escrituras orientales que eso es la situación perfecta para que uno pueda entender quién soy yo, cuál es mi relación con Dios, por qué estoy en estas estancias, y de aquí de los planetas intermedios es como nosotros podemos obtener el conocimiento para ir progresivamente o hacia los planetas superiores o hacia los planetas inferiores. Posteriormente voy a platicar un poquito más sobre el comportamiento que nos califica para ir a las estancias superiores y a las estancias inferiores. Cuando yo digo estancias superiores, estoy hablando todavía dentro de los universos materiales. A mí me gusta mucho explicar que, por ejemplo, aquí mismo en el planeta Tierra tenemos colonias de gente muy acomodada, colonias muy bonitas, países muy desarrollados que tienen muchas comodidades. Tenemos colonias de clase media, en donde viven la gente en un nivel ni tan opulento ni tan de carencia. Y tenemos las colonias bajas o los países que están en pobreza, en donde las condiciones ciertamente son mucho más difíciles que en un planeta intermedio o en un planeta superior. Esos tres niveles de planetas son los que se dan aquí en los universos materiales. Y todos estos planetas están llenos de almas, llenos de gente. O sea, quiero que sepan que a raíz de este conocimiento oriental, a raíz del conocimiento védico, se da uno cuenta, uno abre los ojos y sabe que hay muchísimas posibilidades de vida en diversos planetas, ¿no? Nosotros nada más, la Tierra es un planeta medio que está en una galaxia, que estamos en la Vía Láctea, pero que como la Vía Láctea, como nuestra galaxia hay miles, quizá millones. De hecho, las escrituras védicas hablan sobre los universos materiales como que son ilimitados. Eso es importante realizar porque, bueno, nos da una dimensión de lo pequeños que somos, de lo diminutos que somos aquí en este planeta Tierra, ¿no? En contraposición, hace unos años que creíamos nosotros ser, el ser humano siempre se ponía como el rey de la creación. Recuerdan que pensamos nosotros que somos la cosa más importante en la creación, y no es así. Realmente, como nosotros, hay infinidad de planetas y hay estas posibilidades superiores e inferiores. Pues bien, dentro de estos universos materiales es donde sucede el samsara. Quizá ustedes han oído hablar de esta palabra samsara, que significa ciclo repetido de nacimientos y muertes, ¿no? Aquí en el samsara empieza a estar implícito el tema del karma.
porque cierto comportamiento te califica para estar en planetas medios, cierto comportamiento te califica para estar en planetas superiores y cierto comportamiento te califica para estar en planetas inferiores. Esto lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Fuera de esta posibilidad material de los universos materiales, hay una posibilidad, es una posibilidad, pues la original, digamos que es la posibilidad en donde los maestros, la gente religiosa, los santos le denomina el cielo espiritual, el hogar original o el reino de Dios. Realmente también aquí en los Vedas está este conocimiento en donde nos dicen que sí hay un cielo espiritual, que sí hay un reino de Dios, y nosotros hemos descendido a este lugar de la creación que se denomina universos materiales. Sin embargo, hay la posibilidad de trascender los universos materiales. De hecho, la reencarnación está implícita para ir progresivamente, vida tras vida, dándonos cuenta que podemos movernos, que debemos movernos de estas estancias materiales, porque estas estancias materiales de alguna manera están clasificadas como estancias materiales, que significan cárceles materiales. De hecho, si podemos nosotros revisar nuestra situación de alma en un cuerpo encarnados, pues nos damos cuenta que tenemos muchas limitaciones, ¿no? Estamos limitados por el tiempo principalmente, ¿no? El tiempo, las condiciones, aquí estamos sufriendo, vemos que las cosas cambian, ¿no? Los mundos materiales o los universos materiales están sujetos a cambios repetidos en ciclos enormes, ¿no? Todo aquí en el universo material es cíclico, entonces hay grandes eras de la creación. Por ejemplo, los Vedas, los maestros orientales nos hablan de 4 grandes yugas o 4 grandes eras, a saber, Satya Yuga, Dwapara Yuga, Treta Yuga y Kali Yuga. Por la información oriental nos dicen que actualmente estamos transitando por la era más baja, que se llama Kali. Digamos que es el invierno de la conciencia, para traducirlo de alguna manera, ¿no? En esta era de Kali estamos ahorita sujetos, de hecho la palabra Kali significa edad de hierro, edad de riña e hipocresía, eso es lo que nos dicen los maestros orientales. Entonces estamos viviendo una era en donde la conciencia está muy materializada, en donde no tenemos ya conocimiento de quiénes somos, quién es Dios, hacia dónde vamos, hacia dónde podemos movernos. Y en este Kali Yuga estamos realmente muy enfrascados en nuestros temas materiales. Todos ellos sujetos mucho a lo que es nuestro egocentrismo, las ganas de disfrutar por nosotros mismos, ¿no? Entonces, estos ciclos o estas eras enormes permean en los universos materiales, a diferencia del cielo espiritual, el reino de Dios, en donde todo es estático. ¿Qué significa estático? Que no hay cambios, no hay variaciones, no hay fríos extremos, no hay calores extremos como los vivimos en el mundo material. Allá en los planetas celestiales, que de hecho hay una palabra muy interesante como se denominan en sánscrito. Esa estancia o morada espiritual se denomina Vaikunta. Y Vaikunta quiere decir sin ansiedad. Quiere decir que los habitantes que regresan al reino de Dios de alguna manera están viviendo una vida en su yo original. Ellos ya no están sujetos a cambios, como les decía, ya no están sujetos a este ego que todo lo quiere para sí mismo. Ellos ya han realizado o tienen un nivel de conciencia en donde ya están enfrascados en un amor por Dios, en un amor por los semejantes, que recordemos, esos son los 2 principales mandamientos que Jesús nos recalca, ¿no? Por eso Jesús vino a hacer un resumen, Jesús vino a hacer un llamado urgente, de alguna manera este llamado de Jesús es ya compórtense de esta manera, por eso nos vino a traer estos mandamientos de los que vamos a hablar ahorita en un momento más. Entonces, estos grandes ciclos se dan solamente en los universos materiales, estamos sujetos a creación y destrucción. La cosmogonía védica nos habla que está una gran figura que se llama Vishnu, que es el sustentador de todo lo que sucede en los universos materiales, y hay 2 principales seres que se encargan de la creación y de la destrucción. Por ejemplo, Brahma, el semidios Brahma, se encarga de la creación. Él es un co-creador junto con Vishnu de la creación material. Él fecunda y él está haciendo creación material. Él es el padre, de alguna manera, de nuestro universo material. Él crea, y hay otro semidios que se llama Shiva, que él
es el destructor de los mundos materiales. Como les contaba, pues estos mundos materiales, estos universos materiales están sujetos a creación y a destrucción. Quiere decir que en estos ciclos grandes, porque después de Kali Yuga, que es la era que venimos, hay una gran destrucción universal material y todos los universos se van otra vez a Vishnu, entran en los poros de Vishnu, así es como lo dicen las escrituras, y después de un tiempo vuelve a expulsarlas dentro del universo material y vuelve una era de paz y de mucha conciencia espiritual que se llama Satya Yuga. Satya Yuga es el primer nivel posible en estos ciclos materiales enormes, son ciclos enormes, en donde en Satya la gente o la generalidad de las personas tienen una gran conciencia por Dios, tienen una gran conciencia por los demás, no hay ladrones, no hay falta de verdad, no hay matanza. Hay una gran conciencia, como les digo, entre todos los seres, y esa era se llama Satya Yuga. Después de Satya Yuga se van decantando, digamos que de una era pura se va haciendo menos pura y comienza un Treta Yuga, un Dwapara Yuga y un Kali Yuga otra vez. Entonces estos ciclos se dan en tiempos inconcebibles para la mente humana, pero sí estamos sujetos a estos ciclos de creación y destrucción, tal cual como en una sola vida, en el cuerpo que estamos actualmente, pues vamos a estar sujetos a creación y a destrucción. Estamos sujetos a nacimiento, enfermedad, vejez y muerte. Estos ciclos son repetidos una y otra vez, y la reencarnación está implícita en nuestro ser. Nuestra alma tiene que partir de un cuerpo inservible y tiene que fecundar otro cuerpo en una realidad posterior. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de esta reencarnación? Pues el propósito de la reencarnación es seguir aprendiendo, ¿no? Muchas veces nos es imposible en una sola vida, y con la influencia de tantas cosas materiales, de la educación tradicional actual, esta educación occidental, en donde casi todo está puesto para hacer concepciones materiales de la vida, ¿no? Tú aquí en estos universos materiales, en Kali Yuga, en el planeta Tierra, vales principalmente por lo que has cosechado en el sentido material. O sea, te tasan por tus bienes materiales, por tu inteligencia, por tu conocimiento, pero todo esto está puesto mucho solamente para el ego. Eso es lo que pasa en la actualidad, ¿no? Entonces, cuando nos vamos abriendo a otras posibilidades y conocemos hacia dónde se puede mover las personas, es cuando ya empezamos a dimensionar quiénes somos y a dónde vamos. Por ejemplo, el tema de la libertad. Tenemos que saber que el tema de la libertad lo ha buscado la gente, los filósofos, desde hace muchos siglos, ¿no? ¿Qué significa libertad y qué significa cautiverio? Pues bien, la libertad está implícita en todas las almas. Al ser nosotros almas que estamos sujetas a un cuerpo temporal, nosotros tenemos este libre albedrío. Algo que nos ha dado Dios, nuestro Creador, el Ser Supremo, como tú lo quieras concebir, es un libre albedrío. Nosotros podemos definir si vamos a ir hacia la izquierda o hacia la derecha. La vida por lo general nos trae muchas disyuntivas para tomar decisiones. Y estas decisiones muchas veces se dan en ciertos momentos para probar nuestra conciencia, para probar nuestro nivel de conciencia. A todos nos ha pasado que estamos ante una disyuntiva en la vida y podemos tomar el camino A o el camino B. Cuando nosotros somos probados de esta manera, cuando la vida nos presenta estas disyuntivas de vida, están todas ellas puestas para ponernos a prueba. Nos ponen a prueba porque lo que se trata estando aquí en los universos materiales es de ir subiendo nuestro nivel de conciencia, de ir conociendo, de ir informándonos hacia dónde está la libertad y hacia dónde está el cautiverio. Es muy sencillo, parece sencillo, no lo es. Sin embargo, estamos sujetos a libertad y a cautiverio. Hay muchas acciones que te liberan, que te dan, que nos abren las puertas hacia el amor, hacia una relación con Dios, hacia la paz, hacia la tranquilidad. Y hay otras acciones que nos califican para el cautiverio, para el dolor, para el sufrimiento. Y nosotros, pues de alguna manera tenemos esta información de muchos libros y textos sagrados. La Biblia, el Corán, el Bhagavad Gita, nos hablan de comportamiento. Jesucristo lo que quiso venir a decirnos es:
Compórtense de tal manera para que sean libres, compórtense de tal manera para que para que califiquen a las estancias liberadas, a los vaikuntas, hacia el cielo espiritual, hacia el reino del Padre. Si ustedes hacen este otro tipo de acciones, si ustedes están infringiendo reglas universales, leyes de Dios, entonces ustedes están dirigiendo hacia el sufrimiento, hacia el cautiverio. Entonces aquí podemos ver muy claro cómo es patente lo que es libertad y cautiverio, ¿no? Y para ello, bueno, pues nosotros, todos los seres, todas las almas que estamos aquí, toda la posibilidad de almas que somos aquí, estamos sujetos a acciones, pensamientos, palabras, ¿no? De hecho, el credo dice: he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, porque es cuando nos ponemos a prueba con los semejantes y en la vida, si estamos aprendiendo o no estamos aprendiendo, si estamos siendo sujetos a liberación o estamos sujetos a cautiverio, ¿no? Cuando nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras están alineadas a las escrituras, a los maestros espirituales, entonces nuestra vida va progresando. Ese progreso es hacia planetas superiores, pero dentro del paquete material todavía. O sea, un buen karma, si uno está haciendo las recomendaciones espirituales, de alguna manera te puede ayudar a pasar de una realidad media a una realidad superior, pero eso no es todo, porque también estamos sujetos al egocentrismo, ¿no? Nosotros estamos en esta era de Kali Yuga, en donde estamos realmente sujetos a estamos sujetos a nuestros gustos, ¿no? Lo que queremos hacer aquí hoy en día es darle rienda suelta al disfrute de los sentidos. Entonces, de esta manera, pues no estamos más que siendo y traemos toda nuestra energía hacia nosotros mismos. Nos convertimos en el centro de nuestras vidas nosotros y nos olvidamos que hay otros seres, que hay otras posibilidades, que hay leyes superiores, que hay leyes universales y no estamos alineándonos a estos consejos espirituales que eventualmente nos van a llevar del cautiverio a la liberación. Eso es un importante, ¿no? Entonces el encierro, pues, ¿qué no es otra cosa que este egocentrismo, ¿no? Ya lo hemos platicado, lo he platicado con Francisco Medina en otros programas donde hemos hablado del nivel del buscador, ¿no? Y recordarles que las acciones materiales de alguna manera recompensan los sentidos, ¿no? Todo lo que hacemos aquí en el mundo material es esta recompensa para nosotros mismos y ese tipo de acciones no nos despega, nos apega a los mundos materiales y entonces seguimos dando vueltas en esta gran rueda cósmica que le denominan samsara. Quiero recordarles al auditorio que estamos en su programa Intronauta. Mi nombre es Joselo y estamos hablando de lo que es la reencarnación y su propósito. Pues bien, dentro de lo que nos sucede en el mundo material, todo este comportamiento material, por ejemplo, ¿qué sería un comportamiento material? Estamos apegados al fruto de nuestros resultados, al fruto de nuestras acciones, ¿no? Si yo trabajo, si yo me esmero en un trabajo, en una tarea, quiero tener una recompensa por ello, ¿no? Y así estamos sujetos a los sueldos, a que tú trabajas por una paga, por una recompensa, y eso de alguna manera nada más está llevando la energía a yo hacer algo para recibir algo a cambio. Si tú nada más estás queriendo estar en el fruto de tus acciones y nos creemos los hacedores, porque es indudable que nosotros creemos que lo que hacemos es lo que o sea, lo que hacemos de manera material es que lo obtenemos cuando muchas de las cosas están puestas ahí para que nosotros desarrollemos conciencia y de alguna manera nos vayamos desapegando de las cosas materiales, ¿no? De las cosas que no nos sirven. Entonces, estamos sujetos a la recompensa de los sentidos. No podemos desembarazarnos de querer hacer algo para recibir algo, ¿no? Ese intercambio de hacer para recibir es egocéntrico, es egoísmo de alguna manera, porque no estamos pudiendo, en vez de que nuestra tarea fuera a los semejantes, a darnos cuenta quiénes somos, a darnos cuenta de la igualdad que existe entre otros seres, estamos todo poniéndolos hacia nosotros mismos y de alguna manera pues esto no nos ayuda espiritualmente, no desarrolla nuestra conciencia, ¿no? Por eso se dice en el Bhagavad Gita y en las escrituras de Oriente que eventualmente cuando estamos solamente en esta posición egocéntrica, en este ego falso, en este ego temporal, recordemos que el alma tiene estas dos coberturas, la cobertura burda, que es el cuerpo, y la cobertura sutil, que es la mente, la inteligencia y el ego falso.
En algún momento, en alguno de estos tránsitos, en este ir y venir material, nos damos cuenta que empezamos a sufrir. Es como masticar una caña de azúcar, la cual ya le hemos sacado el jugo, y seguimos masticándola con ahínco y nos damos cuenta que ya no es dulce, ¿no? Se dice mucho, los maestros espirituales orientales, los maestros espirituales nos dicen que el mundo material empieza muy dulce, ¿no? Cuando tú eres niño, cuando eres joven y estudias una carrera y empiezas a formar una familia y vas a trabajar, empiezas a obtener cosas, empiezas a obtener el fruto de tus resultados materiales. Y al principio es muy dulce, porque puedes tener la posibilidad de hacer, de tener, de adquirir, y vas desarrollando esta conciencia material de ir llenándote de las cosas que todo mundo hace. Y eso de alguna manera al principio es dulce, ¿no? Obtener estas recompensas materiales. Pero en el transcurso del tiempo te das cuenta que ya no son suficientes estas cosas materiales para tú sentirte tranquilo, para tú sentirte en paz, para tú sentirte realizado. Te topas con una serie de factores en donde te ves en codicia, en envidia, te ves sujeto a todos estos sentimientos, pensamientos y deseos que ya no están alimentando tu alma, y uno eventualmente puede empezar a darse cuenta que hay otras posibilidades y hay otras cosas diferentes a las materiales, a las puramente materiales, ¿no? Entonces, el sufrimiento es un primer punto en donde nos damos cuenta que esto ya no nos está satisfaciendo. Y esto hoy en día, gracias a la pandemia y a esta situación global que estamos viviendo todos, nos damos cuenta que estamos sufriendo, ¿no? A lo mejor tú dices, bueno, no, yo no estoy sufriendo tanto. A lo mejor tú dices, sí, la verdad es que estoy sufriendo mucho. A veces nosotros no nos damos cuenta de nuestro sufrimiento y lo paliamos con cosas inmediatas como intoxicación, alcohol, drogas, comida, sexo. Paliamos nuestro suficiente con estos satisfactores temporales que nos dan un alivio muy breve, pero después de que ya hemos pasado por estas acciones en donde tratamos de satisfacernos, nos volvemos a entrar a este estado de sufrimiento. Entonces, el sufrimiento es un factor importante para el buscador espiritual. Darte cuenta que estás sufriendo en un mundo y que las condiciones cambiantes de los mundos materiales están llevándote todo lo que pensabas que era placentero y te están poniendo cada vez más a sufrir. Y el sufrimiento implícito, las 4 miserias implícitas en el mundo material son nacimiento, enfermedad, vejez y muerte. Entonces, finalmente, si eres un barrendero, si eres el presidente de la nación, si eres el director de una empresa, eventualmente tú te has dado cuenta que el cuerpo está caducando, que tenemos una fecha de caducidad, que vamos a envejecer y eventualmente vamos a morir. Y cuando un alma resuena con este tránsito, cuando un alma es consciente de este paso tan temporal del mundo, empieza a preguntarse hacia dónde, hacia qué posibilidades tengo, por qué estoy aquí metido en esta situación en donde he sido creado y tengo que ser destruido de alguna manera, ¿no? Estos ciclos individuales de nacimiento y muerte están dentro de estos ciclos más grandes. Por ejemplo, estamos sujetos a ciclos temporales en el planeta Tierra, como es primavera, verano, otoño o invierno. El planeta Tierra también pasa por ciclos cósmicos, que ya se los conté hace un rato. Toda la creación material pasa por 4 eras enormes, que es Satya Yuga, Dwapara Yuga, Treta Yuga y Kali Yuga. La edad que ahorita, por la información de los Vedas, por la información de Oriente, nos dice que estamos atravesando por Kali Yuga, que es el invierno de la conciencia. Entonces, tenemos que entender que cuando empezamos a considerar las posibilidades trascendentales, las posibilidades del desarrollo de la conciencia, y hemos visto que estamos sufriendo, es cuando nosotros tenemos la oportunidad de empezar a indagar, donde nos podemos acercar a textos. Hay muchos maestros modernos en donde han vertido todo este conocimiento oriental de alguna manera asequible a nosotros, ¿no? También en las últimas décadas hay muchos maestros que han empezado a dar este conocimiento y podemos obtener el conocimiento de quiénes somos, a dónde vamos, todo este propósito de la vida humana hacia dónde va. Esta información es muy valiosa para un montón de gente. Digamos que hay muchas almas que ya empezamos a ser atraídas por este tipo de texto, por estos mensajes de trascendencia, por estos mensajes de desarrollo de la conciencia. Ya vemos otras personas que todavía no estamos en este nivel, todavía no nos damos cuenta o todavía no hemos sufrido lo suficiente, ¿no? Pero cuando uno empieza a ver el sufrimiento implícito en el tránsito material, es cuando uno empieza a buscar, cuando uno empieza a indagar y uno empieza a pensar, bueno,
¿cuál es el propósito de esta vida? ¿Por qué estoy en esta vida? ¿Por qué estoy en un cuerpo que veo que está caducando, que veo que va a enfermar, que veo que va a morir? ¿Hacia dónde me puedo ir? Entonces, ese otro nivel que es de indagador, suple, no dejamos de sufrir, pero obviamente entre más conocimiento y más desarrollo de la conciencia, el sufrimiento va a ser menos. Si nosotros queremos paliar sufrimiento material, con intoxicación, con gula, con sexo, con otros paliativos, para dejar de sufrir temporalmente, todavía no estamos en un nivel de desarrollo suficiente como para indagar hacia dónde vamos. También tenemos que entender que hay muchísima gente que aún no tiene este nivel de conciencia y de desarrollo, y mucho es porque en la educación formal occidental no nos habla de estos temas, ¿no? En la educación formal que atravesamos a lo largo de la primaria, de la secundaria, de la prepa, de la formación universitaria, es muy difícil oír hablar de la ciencia del alma, es muy difícil que te digan quién eres y a dónde vas. Todo está puesto para desarrollar tu cuerpo actual y nada más tu vida actual. Y no te hablan de que tú eres un alma que ha venido viviendo otras vidas y que va a vivir otras vidas. Entonces es importante contextualizar la reencarnación como un tránsito temporal. Yo le digo a la gente que me pregunta que somos un tren eterno. Imagínense un tren con un riel, con una vía eterna, un tren. Y cada vez que llegamos a una estación, por ejemplo, ahorita estoy en la estación que se llama José Luis López, tu servidor. Estoy en esta estación, pero mi tren ha estado en una estación anterior y va a ir hacia otra estación futura. Entonces, cuando empezamos a entender que somos almas que tenemos que brincar a otros cuerpos, es cuando empezamos a indagar de una manera más seria y queremos que nos den parámetros para saber cómo podemos liberarnos de estas estaciones temporales y retornar al cielo espiritual, regresar al reino de Dios. Eventualmente el regreso al reino de Dios significa el regreso al amor incondicional, el regreso a la paz absoluta, el regreso a la felicidad completa. A eso está acostumbrada el alma. Como les recuerdo, el alma tiene 3 cualidades, nos dicen los Vedas: Sat, Chit, Ananda. Sat es eternidad, Chit es conocimiento y Ananda es felicidad, bienaventuranza. Entonces estamos en este tránsito en donde empezamos a indagar y empezamos a aceptar lo que es, empezamos a ver que este mundo material nosotros no vamos a poder cambiarlo. Esta es otra cosa, este es un punto fundamental del buscador espiritual. Cuando uno empieza a darse cuenta que tú no puedes cambiar al mundo, tú no puedes cambiar el mundo. La única posibilidad real es que tú empieces a cambiar. Tú debes de cambiar, no puedes esperar a que los demás cambien porque los demás tienen sus propios procesos. Pero si tú ya estás atento a tu proceso interno y tú ya vas empezando a cambiar, mágicamente, porque esto es mágico, esto es trascendental, esto es místico, empiezan a suceder ciertas cosas que te empiezan a dar una huella de Dios, que te empiezan a dar este conocimiento en donde te das cuenta que hay un ser superior que está llamando tu atención y te empiezan a suceder otras cosas. ¿Cuáles? Empiezan a llegar libros, empiezan a llegar amigos con conocimiento, empiezan a llegar maestros espirituales que están llamando tu atención y entonces empiezas a practicar, porque es un hecho que uno no puede realizar las cosas si estás todavía en el nivel de indagador. Debes de saber que en un momento dado debes de pasar al nivel de practicante. No te puedes quedar nada más con un conocimiento teórico acerca de los libros que has leído. Tienes eventualmente que ponerlo en práctica, ¿no? Tienes que tratar bien a tus semejantes, tienes que empezar a dejar de mentir, tienes que empezar a dejar de comer chatarra, tienes que empezar a darle alimento al espíritu, que no es el alimento burdo, no es el alimento temporal, inmediato, ¿no? Hoy este mundo material está tan inmerso, tenemos tantos problemas incluso de alimentación, ¿no? La gente ya no nos podemos alimentar como nos alimentábamos tanto. Ahorita cada vez está el planeta más convulsionado, esto lo puedes ver, yo no te estoy develando nada que tú no puedas observar, que tú no puedas verificar. Entonces, empezar de la indagatoria, de empezar a conocer maestros, libros, temas de desarrollo humano, temas de desarrollo de la conciencia, uno empieza a verse atraído. Y cuando te ves atraído, empiezas a practicarlo. La única forma de que le des a tu alma este sabor espiritual, esta conciencia espiritual, es practicándola. Si tú sigues los consejos de tus maestros espirituales,
si tú sigues los consejos de los textos sagrados, de los textos que te inspiran, no importa si es un tema de desarrollo humano, eventualmente vas a llegar a temas en donde ya empiezan a hablarte de desarrollo de la conciencia y son temas un poquito más denominados metafísicos, uno empieza a ser atraído por esos temas. Esa es un poquito la consecuencia del buscador espiritual. El buscador espiritual, de alguna manera, nos vamos viendo atraídos por realidades superiores, por gustos superiores, ¿no? Empezamos a dar cuenta que, por ejemplo, un caso mío, yo bebí alcohol muchos años en mi vida, ¿no? Y me daba cuenta, pues, que sí tenía un momento de placer cuando estaba bebiendo alcohol, pero después de ese momento de placer tenía que pasar por otro tiempo largo en donde estaba padeciendo por haber tomado alcohol, llámese cruda. Uno tiene que pagar las consecuencias de estos placeres que queremos darnos, son placeres temporales, son placeres inmediatos, y entonces pagamos estas consecuencias. Entonces nos damos cuenta que esa fórmula de querernos compensar brevemente y luego tener que pasar por un tiempo en donde estamos sufriendo, ya no es lógica para nosotros. Entonces uno empieza a tomar decisiones como, ya no quiero beber, o ya quiero beber menos, ya quiero disfrutarlo de alguna otra manera. Uno se da cuenta que la consecución de placeres materiales solamente puestas para los instintos te va cansando, y es lo que a un alma le va empezando a dar sufrimiento. El sufrimiento hoy en día es el detonante para el buscador espiritual, porque el sufrimiento es como puede uno empezar a indagar y eventualmente practicar, como les vengo diciendo, ¿no? Dentro de este mundo de reencarnación, les recuerdo que estamos hablando de la reencarnación y su propósito. Este programa es Intronauta, en búsqueda de tu ser. Mi nombre es Joselo. Dentro de este tópico de la reencarnación hay 3 posibilidades de acción. Esto nos lo hablan mucho los textos védicos, que es karma o las acciones. Karma significa acción. La palabra karma es acción, hay que contextualizarla, que es su acción y su reacción. Por ejemplo, yo me excedo en el alcohol y yo voy a tener que padecer por ese exceso que cometí. Me excedí en la comida y tengo que pagar consecuencias. Me excedí en el sexo y tengo que pagar consecuencias, ¿no? Hijos no deseados, enfermedades, etc., etc., ¿no? Esas acciones, esas acciones que hacemos todos los días se llaman karma, pero hay otras acciones que están deteriorando la calidad de vida de otras personas. Esas se llaman vikarma. Son las actividades en donde tú estás matando, en donde estás intoxicando a otras personas, en donde no te importan los demás seres, en donde todo este accionar está dentro de tu ego temporal, de tu ego falso, de tu propia ignorancia, y estás haciéndole daño al planeta, estás haciéndole daño a otros seres. Eso se denomina vikarma. Son acciones pecaminosas. Y también hay un tercer nivel de acciones que se llama akarma, o estas acciones en donde ya no estás generando karma. El karma te genera, si tú nada más estás actuando de acuerdo a los instintos, de acuerdo a tus sentidos materiales, estás sujeto a esta rueda eterna que se llama samsara. No podemos salir de las prisiones materiales, estamos sufriendo, a veces en posiciones elevadas, a veces en planetas o países desarrollados o colonias desarrolladas, a veces en países o situaciones intermedias o colonias intermedias, a veces en países en pobreza, en donde los recursos son muy pocos, en colonias en donde no hay servicios. Estas 3 posibilidades de pobreza, digamos clase media y clase alta, se dan de manera cósmica en los universos materiales. Y entendiendo que el karma, las acciones nada más de complacencia de los sentidos, solamente están perpetuando esta vuelta tras vuelta en lo que denominamos samsara, ciclo repetido de nacimiento y muerte, ¿no? Ahora nos podemos preguntar, pues, ¿cuáles son estas acciones que progresivamente nos van a dar esta libertad, que nos pueden hacer candidatos a ir saliendo de los mundos materiales, ir regresando al gran hogar? Recordemos que el gran hogar, el reino de Dios o el cielo espiritual, es el lugar desde donde todos venimos a tener esta experiencia material. Nosotros estábamos de alguna manera ya, pero esto ha sido hace tanto tiempo que ni siquiera nos acordamos de ello. Entonces, siempre en las escrituras vamos a tener estas claves de comportamiento, cómo irte comportando para ir liberando tu ser, para ir entrando en terrenos de amor, de paz, de tranquilidad, en una comunión más sintonizada a la voluntad del Ser Supremo, más sintonizada con las leyes universales, ¿no? Aquí quiero citar un verso del Bhagavad Gita, que está en el capítulo 16, y son los cantos del 1 al
3, en donde este capítulo se llama Naturaleza Divina y Naturaleza Demoníaca, ¿no? Dice Krishna en el Bhagavad Gita 16, 1.3, dice, la suprema personalidad de Dios dijo, la valentía, la purificación de la existencia propia, el cultivo de conocimiento espiritual, la caridad, el autocontrol, la ejecución de sacrificios, el estudio de los Vedas, la austeridad, la sencillez, la no violencia, la veracidad, el estar libre de ira, la renunciación, la tranquilidad, la aversión a buscarles defectos a los demás. Esa me llama mucho la atención. La aversión a buscarle defectos a los demás. La compasión, el estar libre de codicia, la mansedumbre, la modestia, la firme determinación, el vigor, el perdón, la fortaleza, la limpieza y el estar libre de envidia y del ansia de honor. Estas cualidades trascendentales, oh hijo de Bharata, les pertenecen a hombres piadosos que están dotados de naturaleza divina. Si revisamos este simple verso del Bhagavad Gita, ahí tenemos todas las pautas de acción que un alma inteligente, que un alma que está tendiendo al desarrollo de su conciencia puede empezar a practicar. Esta práctica la podemos hacer todos, ¿no? Entonces, aquí siempre vamos a tener estos puntos en donde nos están diciendo qué tienes que hacer y qué tienes que dejar de hacer, ¿no? Inmediatamente de este verso del Bhagavad Gita, que es el 16.1.3, el siguiente es la gente que está dotada de naturaleza demoníaca. Y dice así en el Bhagavad Gita 16.4, dice, el orgullo, la arrogancia, el engreimiento, la ira, la aspereza y la ignorancia, estas cualidades le pertenecen a aquellos que son de naturaleza demoníaca, oh hijo de Prita. Quiere decir que solamente 2 versos del Bhagavad Gita nos dan las pautas de acción si queremos ir llevando nuestra vida hacia el amor, hacia la paz, hacia estar religados de nueva cuenta con Dios. En 2 versos nos dicen cuáles son estas pautas de acción que podríamos nosotros seguir, ¿no? Aquí quiero detenerme brevemente para decirles sobre lo que significa la palabra demoníaco, Satanás, el mal, todo lo que es demonio, Satanás, el mal, todo eso existe principalmente dentro de nosotros, está dentro de nosotros y significa nuestra mente egocéntrica, nuestra mente egoísta, nuestra mente egocentrista. Eso es lo demoníaco que tenemos dentro de nosotros. No quiere decir, claro que hay seres demoníacos y que hay demonios, ¿no? Hay demonios tanto en nuestra sociedad material actual como hay demonios cósmicos, y hay también gente que está tratando desde su egocentrismo, desde su satisfacerse a sí mismos sin reconocer la supremacía de Dios, están tratando de satisfacerse. Claro que hay demonios muchos más grandes de los que vemos aquí en el planeta Tierra, pero todos tenemos la raíz de lo demoníaco en nuestro propio ser, y es nuestra mente egocentrista. Tenemos que saber que esta mente egocéntrica, esta mente egótica es la raíz de lo demoníaco en nuestra existencia, ¿no? En la medida que vamos purificando, que vamos entendiendo y vamos tratando de dejar el orgullo, vamos tratando de dejar la ira, la arrogancia, el engreimiento, la aspereza, en la medida que vamos pudiendo tener compasión por los demás, que somos veraces, en la medida que estamos purificando nuestra existencia, que somos autocontrolados, que no tronamos a la primera, que podemos perdonar, que hacemos ciertos sacrificios que son en pos de nuestro beneficio, que empezamos a ser, ya lo dije, limpios, que somos modestos, que tenemos firme determinación, en fin. Cuando emprendemos ese tipo de acciones, nuestra vida se va purificando y somos calificados eventualmente para poder salir del samsara, para poder salir de los universos materiales y ser restaurados en ese lugar que se denomina Vaikunthas, esos planetas sin ansiedad, el reino eterno, el reino de Dios, en donde todas las almas allá arriba tienen un nivel de conciencia superior y todos tienen una relación amorosa con Dios y con los demás seres, porque la consecución de todo esto que los digo no es otra que el amor puro, vaya, toda esta palabra amor que es tan manoseada, ¿no? Hoy en día en este mundo material tenemos mucho amor por nosotros, pero no tenemos amor por los demás. Primero queremos darnos a nosotros y después ponemos a los demás en un segundo, tercer plano, si es que alguna vez les damos a los demás. Entonces es muy importante saber qué acciones nos califican para estar presos en los mundos materiales, en el samsara, y qué acciones nos califican
para regresar al reino de Dios, para regresar al reino del Padre, para regresar al amor supremo, ¿no? Y de esto hablan todas las escrituras, todas las tradiciones y todos los maestros espirituales, ¿no? Por ejemplo, Jesucristo, nuestro maestro más asequible. Jesús es un maestro que permeó toda nuestra cultura judeocristiana, y de alguna manera en Occidente son las enseñanzas más importantes las del maestro Jesús. Como les comenté, en las últimas décadas hemos tenido la gran luz, la gran fortuna de empezar a conocer maestros que traen esta filosofía de Oriente, esta religión de Oriente, este conocimiento de Oriente, ¿no? A veces la palabra religión nos choca, pero hay que poderla ver en su contexto natural. La palabra religión no es otra cosa que religarse. La palabra religión significa volver a hacer una relación con Dios. Y para hacer una relación con Dios no tienes que estar dándote golpes de pecho, no tienes que estar viendo el mal en los demás, tienes que empezar a dejar de ver a los demás como causantes de daño, y tienes que empezar a enfocarte a ti mismo. Ya lo dijo Jesús, no veas la paja en el ojo ajeno, ve la viga que tienes en el propio ojo. Entonces, todas estas acciones te califican para el amor, para una trascendencia, para estar más en paz, para estar en un nivel de conciencia tal que te permita llevar tu existencia de una manera menos sufriente, de una manera más dichosa, y eventualmente regresar al amor del Padre, ¿no? Les decía, Jesús es quien es nuestro maestro más asequible, es el maestro más famoso actualmente en cuyo conocimiento estamos tratando de seguir como sociedad hacia ello, ¿no? Los mandamientos de Jesús son muy claros: amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Cada vez que estamos, ese de honrarás a tu padre y a tu madre, a veces cuando ya no los tenemos físicamente decimos, ¿cómo me gustaría que estuvieran otra vez por aquí para agradecerle, para volverlo a abrazar, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. Y no matarás tiene una connotación muy, muy fuerte, ¿no? Porque es no nada más matarás congéneres, es tratar de evitar el sufrimiento animal. Solo que aquí no me voy a detener porque esto sería desarrollar muchos otros programas. Hay que tratar de dejar de hacer sufrir a los animales, que son congéneres, son almas que están puestas en cuerpos inferiores, todavía no tienen un cuerpo humano, pero son almas espirituales como tú y como yo, y nos las estamos comiendo. De alguna manera tenemos que ser muy sensibles y progresivamente ir dándonos cuenta de esto. No matarás. No cometerás actos impuros, ahora ya le llaman actos impuros. Antes este mandamiento decía no fornicarás, ¿no? Y este gusto desmedido que tenemos por la sexualidad también hay que identificarlo. No podemos estar queriéndonoslo dar todo el tiempo. Uno tiene que identificar cuál es el propósito del sistema reproductor. El sistema reproductor es ese: traer hijos de Dios, traer hijos conscientes de Dios. No significa que estemos, no es un sistema para darnos placer. Y hoy en día ni hablar, ya no podemos ni siquiera hablar abiertamente de esto. Nadie quiere dejar de darse ese tipo de placeres, los placeres de la carne, por los que tantas escrituras y tantos maestros han debatido y se dice y no se dice, pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. No cometerás actos impuros, ¿no? No robarás. Tenemos la tendencia a hacernos de las cosas, ¿no? Todo el mundo queremos hacernos de las cosas, todo el mundo queremos quitarle a los demás para obtener a nosotros, ¿no? Esto se puede, quitarle a los demás, hoy en día se hace de una manera muy burda, un ladrón que va y te asalta, o de una manera muy sutil. El banco que te quita tus intereses, el banco que te estás quitando la energía de tu trabajo, o estos movimientos del gran engranaje capitalista. Ojo, no soy comunista ni capitalista. Simplemente hay un engranaje en donde toda esta energía del fruto de tu trabajo va a dar a otro tipo de personas, y estamos sujetos a un engranaje que es una prisión, y hay que darse cuenta de ello, ¿no? No robarás, no darás falso testimonio ni mentirás. Hoy en día es muy fácil decir mentiras, falsear testimonios, acusar a la gente, estar observando nada más hacia afuera y no podernos observar de una manera interna, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? No consentirás pensamientos ni deseos impuros, no codiciarás los bienes ajenos, ¿no? Como vemos, tanto los versos del Bhagavad Gita que nos hablan de cuáles son las cualidades de la gente que tiene una conciencia divina, cuáles son las acciones de la gente que tiene una conciencia contaminada o demoníaca, cuáles son los mandamientos de un maestro del calibre de Jesucristo. Si uno puede empezar a hacer ese tipo de actividades, si uno es capaz de empezar a moverte de estas actividades que has venido haciendo de una manera automática, de una manera inconsciente, y puedes empezar a
practicarlo y verificar que cuando empiezas a comportarte, eso es lo que obtienes. Uno obtiene lo que uno genera, lo que uno lanza, ¿no? El nivel de ansiedad que tú le generas a los demás, ese mismo nivel de ansiedad, alguien más tiene que venir y generártelo. Eso uno tiene que estar consciente. Si uno no está consciente de eso, uno todavía está a un nivel muy bajo de existencia, un nivel bajo de desarrollo de la conciencia. Eventualmente todos estamos llamados a ir saliendo de estas prisiones materiales, de estos universos materiales, de este samsara, que es el ciclo repetido de nacimiento y muerte, y todos tenemos este llamado para ir purificando la existencia de tal manera que nos vayamos a estas estancias donde ya no hay pandemias, en donde ya no va a haber guerras, en donde ya no va a haber delincuentes, en donde ya no hay desaguisados, en donde ya no hay pérdidas, en donde el amor es la constante en todas las acciones y actividades. A los que les guste más todo este tema de la indagación de los planetas superiores del reino de Dios, pues los invito a que vayan al templo Hare Krishna y lean los libros de Srila Prabhupada, que lean los libros de Jesús, que se lea la Biblia. Si uno no acude a los maestros y a las enseñanzas, uno nada más está en automático viviendo. Eventualmente este es un mensaje para el buscador espiritual: ve haciéndote de conocimiento, acude a un maestro espiritual. Todos este conocimiento, parte de mucho del conocimiento que ahorita les estoy compartiendo, tiene que ver con lo que a mí me han compartido mis maestros espirituales y los libros que he leído, principalmente el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam. Es este movimiento que se llama Hare Krishna, que lo trajo Srila Prabhupada, un santo de la India, lo trajo a Occidente para beneficio de las almas. Y no se contrapone nada con las enseñanzas de Jesús ni con las enseñanzas judías. Ya vimos también que el judaísmo tiene implícita la reencarnación en sus escritos. El Zohar lo dice, ¿no? El Zohar es el libro principal de la Cábala. Entonces, cada vez más en Occidente tenemos más información sobre qué es la reencarnación, por qué estamos temporalmente en estos cuerpos y hacia dónde podemos ir encaminando nuestra vida para ir hacia una consecución de amor, de tranquilidad, de una conciencia desarrollada y eventualmente una conciencia pura. Digamos que entender quiénes somos y en consecuencia reconocer a los demás como iguales, seres capaces de amar a los semejantes y reconocer a Dios como la fuente del amor supremo es la meta. Claro que esto nos requerirá siempre trabajo, conocimiento y práctica. Como les digo, empezamos sufriendo, empezamos a indagar, empezamos a practicar, y esa es la consecución de los niveles espirituales: sufrir, indagar y practicar, y uno se da cuenta efectivamente que tu vida empieza a cambiar. Mi práctica a mí me trajo un nivel de vida, de conciencia me refiero, tal que dejé de empezar a tener ciertas ansiedades, que pude perdonar a la gente que yo había pensado que me había hecho daño, empecé a tener relaciones más significativas y más de comprensión con la gente. Claro que todavía me falta, y claro que a todos nos falta, porque el progreso espiritual es eso, progresivo, ¿no? El progreso espiritual es ir cursando de poco a poco. Cuando tú ya estás en un cierto nivel de conocimiento, te abren la puerta al siguiente nivel. Entonces aparecen maestros, aparecen escrituras, aparecen libros, y uno tiene que reconocerlos y dejar llevarse por ellos, ¿no? Digamos que para cerrar este programa, me gustaría decirles esta frase: que la evolución posible va del egoísmo al amor completo, de darme a mí, empezar a darle a Dios y empezarle a dar a los demás. Empezar a poner estas energías y irnos desapegando de tantas vidas que llevamos solamente volteándonos a ver a nosotros mismos. Hoy es ya muy patente, ¿no? Y tenemos que empezar a voltear, pues, a nuestros semejantes y eventualmente empezar a caminar en una conciencia superior, que esta conciencia superior te trae un gusto superior. Ya no son aquellos gustos ya caducos, que ya conoces, que ya sabes las consecuencias de tus actos, sino empiezas a caminar en una nueva dimensión en donde tus actos te van trayendo significado, nuevo nivel de conciencia, y eventualmente te llevarán a lo que se denomina amor. Amor por Dios, amor hacia Dios y amor hacia los semejantes. Les agradezco mucho su atención. Espero que no los haya confundido más. Espero que esto sea en pro de la conciencia de todos nosotros y que esto derive en una búsqueda un poquito más seria. Así que muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.